Muy buenas. Vamos a hablar hoy de la ley del medicamento veterinario. Empezamos y os cuento. La ley del medicamento veterinario, que se ha conocido así al Real Decreto 666, que tiene un mal número, la verdad, 2023, es un Real Decreto, es un reglamento técnico-sanitario que plantea X modificaciones a nivel estatal, a nivel de toda España, pero sobre todo vinculadas a X reglamento europeo y que ha dado mucho que hablar porque está complicando la vida a todos los veterinarios clínicos y no clínicos, pero sobre todo aquellos que tienen clínicas o trabajan en hospitales. Parte de este reglamento estaba activo desde 2024, pero hay otra parte que se activó, que empezó a poder aplicarse en enero de 2025. Por eso muchas de las críticas han llegado a partir de entonces. Y el marco principal que tiene esta ley, vamos a llamarle para simplificar, es intentar luchar contra las resistencias microbianas, contra, digamos, el uso indiscriminado de antibióticos que puede provocar X problemas. Yo no me voy a centrar en los apartados técnicos, os voy a dejar en la descripción del vídeo varios vídeos interesantes de otras personas que son veterinarios y veterinarios divulgadores que creo que pueden hacer una explicación o pueden dar una explicación mucho mejor y más concisa, sino más bien en la parte polémica y social. Si tenéis interés, hay bastante información relacionada con la política One Health europea. Eso os puede ayudar a haceros una idea más amplia y yo os dejaré también un artículo bastante extenso que he escrito para que tengáis las líneas generales más extendidas, por decirlo de algún modo. Pero los puntos claves aquí, desde enero hay un registro de antibióticos por cada antibiótico que se receta en una plataforma digital que es Presvet y que el veterinario tiene que hacer cada vez que receta un antibiótico. Se deben hacer cultivos obligatorios para recetar cierto tipo de antibióticos y en este sentido, vinculado a esto, hay diferentes categorías de antibióticos. Es decir, hace unos días hubo una polémica con una perrita que se murió de sepsis, si no recuerdo mal, y esta perra murió en gran medida, se cree, porque en lugar de aplicarle un antibiótico más potente, se empezó por antibióticos más suaves, vamos a decirlo así, muy simplificadamente, y cuando llegó el cultivo que permitió el uso del antibiótico, vamos a decir, de clase C, ¿no? Clase A, B, C, pues el de clase C, porque no habían funcionado los de la clase A y la clase B, la perra ya había muerto. Una de las grandes críticas que se está haciendo a nivel de la veterinaria clínica es que los procesos son lentísimos, es decir, la aplicación de una norma así es lentísima. Se ha aplicado de golpe cuando no había ninguna necesidad, es decir, esto se podía extender hasta 2030, pero se ha aplicado a partir de 2025 y toda de golpe sin una preparación pues previa, por decirlo de algún modo, genera mucha menos capacidad de reacción a los veterinarios, más allá de los puntos generales, para entenderse un poco mejor. Si se tiene que recetar un medicamento, pero el botiquín veterinario tiene que estar súper controlado a partir de ahora también, que es otra de las pequeñas modificaciones, que no es tan pequeña, que se ha hecho, y tú tienes que irte a la farmacia, a lo mejor la farmacia no tiene ese medicamento y se retrasa el inicio del tratamiento, pues ya estamos un poco en las mismas. Y son cosas que se van sumando, es decir, si la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto se enlentece, cada vez es más difícil poder priorizar la salud del animal. En relación hay una burocracia, es más, uno de los lemas que se aplicaban en las manifestaciones de las semanas anteriores era burocracia, que me hizo bastante gracia cuando vi la camiseta, y es porque hay veterinarios que se quejan de que se tiran horas directamente metiendo información y lo hacen por triplicado para la autonómica, la estatal y la europea. E incluso hay algo irónico aquí y es que es posible que lo que está intentando evitar este reglamento, como es el uso de antibióticos de forma indiscriminada, que puede generar, pues evidentemente, resistencias, si no funcionan y siempre tengo que tirar a antibióticos de más amplio espectro, yo evidentemente no quiero usar términos incorrectos, por eso no estoy hablando de términos concretos, porque mi conocimiento de medicina veterinaria en este campo es escaso, vamos a decir, pero digamos que yo me centro desde siempre en la etología, entonces la medicina veterinaria o la medicina del comportamiento son otras especialidades. Y lo que decía es que puede hacer que el uso de distintos tipos pueda generar mayores resistencias, no menores, con lo cual estarías intentando combatir algo y estarías provocándolo. Y sobre todo se critica, y ya ha habido alguna sentencia,
que las multas por saltarse la ley, pero por saltarse la ley puede ser por vender una medicación a una familia, son bestiales. Estamos hablando de que a un veterinario de Mallorca le han metido 90.000 euros de multa por hacer eso, por vender una medicación a una familia. También se han generado muchas dudas entre la ley de bienestar animal y este Real Decreto, o ley del medicamento, vamos a llamarle, ¿no? Pero no tienen demasiados puntos en común. Mientras que una tiene un ámbito de bienestar animal, la otra es técnico-sanitaria. Pero sí que es cierto que hay varias cosas que indican cómo no se ha tratado bien estos dos puntos. Por ejemplo, cuando salió el Real Decreto el año pasado, y esto no trascendió tanto, hubo muchos veterinarios que se negaron a atender a animales sin identificar, porque según leían en ese Real Decreto, creían que se les podía multar si, y realmente la ley no era clara, y esta duda era lógica y era posible, si atendían animales sin identificar. Entonces, ante la duda, pues algunos priorizaron la ley de bienestar animal, evidentemente, pero algunos priorizaron el Real Decreto. Una depende del Ministerio de Agricultura español y la otra depende del Ministerio de Asuntos Sociales, Agenda 2030 y no sé qué leches más. Y esto es un poco la crítica principal que se hace a esta ley del medicamento, que en lugar de priorizar la salud de los animales, parece dificultar esto en muchos casos. Y en relación con todo esto, evidentemente, pues también han empezado a ver las críticas habituales que no sobran precisamente sobre el IVA veterinario, que sigue al 21%, y se ha aprovechado para intentar presionar para una reducción de ese IVA. Hay unos cuantos puntos más, evidentemente yo he hecho una visión muy general. Creo que haré algún vídeo más específico punto por punto, pero simplemente quería actualizar un poco y explicaros un poco las cuestiones principales, pero sí que he dejado un puntito para el final y es una declaración que hacía el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, que decía que la ley del medicamento estaba siendo decepcionante por algo que no entiende cómo no se había previsto. Y es que si bien se ha reducido de golpe muchísimo el uso de antibióticos, ¿no? Y nadie duda que a veces se usan antibióticos de forma indiscriminada sin necesidad, también se hace con personas, los laboratorios no han tenido tiempo de registrar muchos medicamentos y hay especies de medicamentos, de antibióticos, que no tienen medicamentos disponibles. Es decir, que muchos animales, ahora que no puede usarse, que este es otro de los puntos, hay varios puntitos más pequeños, pero que siguen siendo poco pensados desde mi punto de vista. Ahora que los animales no pueden usar medicamentos de uso humano, si hay de uso veterinario, y esto es un lío porque son 5 veces más caros, puede ser que haya animales que no tengan acceso a ciertos medicamentos porque hay una falta de previsión, y eso indica mucho cómo se legisla también y cómo se activan leyes. Activas una ley en 2025 en lugar de 2029 corriendo y generas pues probablemente problemas que no generarías en ningún caso si esto lo puedes prever durante X años. Pero esto es un poco como estamos. Si os ha gustado, sabéis que os podéis suscribir, sabéis que podéis darle a like, que me ayudáis mucho a medida que interaccionáis porque los vídeos se van enseñando más, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!